explicó la secretaria, pues es escuchar a los funcionarios. La idea sería que cada uno de ustedes hiciera una presentación máximo de 10 minutos, pero si creen que tienen que extenderse, pues nos lo van diciendo. Y en la medida que también los congresistas tengan inquietudes sobre algunos de los temas que ustedes consideren, pues nos la harán a hacerlo saber de manera de hacer una audiencia lo más ágil posible. Quisiera comentarles que el objetivo de esta Comisión Accidental de Bogotá y Cundinamarca es involucrarse en los temas sustanciales para la ciudad. De tiempo atrás, quiero también darle la bienvenida al representante de la Cámara del Polo Democrático, el doctor Alivio Uribe. El origen de esta comisión es justamente preocuparse por hacer el seguimiento a los temas sustanciales de Bogotá. Uno de los temas que nos viene preocupando es justamente el cumplimiento de la sentencia sobre los compromisos para la descontaminación del río Bogotá. En el año pasado, varios de los representantes fuimos invitados al despacho del ministro del Medio Ambiente para comenzar de este tema y de alguna manera le ofrecimos este espacio para hacer este seguimiento. Lamentablemente, al parecer, el viceministro ni el ministro pudieron hacer presencia, pero nos anunciaron que el gerente para el río Bogotá pues hará presencia. En ese orden de ideas, pues nosotros lo que decidimos simplemente es hacer como un breve resumen, como para estar todos en el mismo nivel. Y esta presentación será muy corta. Lo que esperamos es efectivamente tener las respuestas más precisas posibles en tiempo, municipios, inversiones, resultados que ustedes esperan. Entonces, empecemos con esta presentación. Básicamente la sentencia efectivamente ordena unos compromisos para hacer seguimiento al manejo de la cuenca del río Bogotá. Hay unas entidades vinculadas, como les comentaba, hay varias entidades vinculadas a la recuperación del río, hay recursos apropiados, hay unas obligaciones de las sentencias y en la segunda parte haremos el esfuerzo también de ver el tema de la sentencia de los páramos que fue reciente. La siguiente, por favor. Como ustedes saben, también hay un COMPES 3320 del 2004 que establece la estrategia para el río o el manejo ambiental del río Bogotá. Realmente este no es un tema reciente, este es un tema que viene de tiempo atrás. Lo que tenemos claro es que ha habido innumerables recursos para el río y desafortunadamente no vemos resultados. Y por supuesto la sentencia 479, que establece una serie de obligaciones para cada una de las entidades involucradas en la descontaminación del río. Está el convenio 171 y en ese orden de ideas pues hay una serie de municipios involucrados, tanto en la Sabana Norte, la Cuenca Alta, los municipios de Cajicá, Chía, Chocontá, Cogua, Gachancipá, Guatavita, Huasca, La Galera, Nemocón, la Sabana Occidental, por el lado de Anolaima, Bogotá, Boyacá, El Rosal, Facatativá, el lado de la cuenca del río en el lado del Tequendama, Agua de Dios, Anapoima, Pulo, el Colegio, Girardot, La Mesa y otros municipios aledaños. Nosotros tratamos de trabajar sobre este río o construir este mapa sin perjuicio de que ustedes pues puedan nutrirlo de la mejor manera posible, con el objetivo básico de que todos los comentarios que hagan efectivamente sean para poder tener como una noción clara del cubrimiento del río, exactamente si vamos en el 1%, en el 5%, en el 10%, cuándo realmente vamos a poder alcanzar la descontaminación total del río, qué obstáculos han encontrado, qué acciones han previsto para poderlo manejar y por supuesto todas y cada una de las obligaciones que la sentencia les implica. La siguiente menciona efectivamente los responsables, el Gobierno Nacional, por supuesto, el Ministerio del Medio Ambiente, la Corporación Autónoma de Cundinamarca, la CAR, la Secretaría Distrital del Medio Ambiente de Cundinamarca, la empresa de acueducto de alcantarillado y cada uno de los 41 municipios. La siguiente nos muestra realmente los recursos apropiados para este manejo. Desde el 2008-2012, más de 2.2 billones, en los años 2008 a 2013, 2.7 billones. Gracias al Sistema Nacional de Regalías se han asignado 121.000 millones de pesos. Desde 2005, también a través de estas empresas, empresa de energía,
empresa de acueducto y alcantarillado Engesa, más de 6.000 millones de pesos. Miremos brevemente cuáles son las obligaciones de la sentencia. Hemos hecho un trabajo de tratar de identificar de las 37 obligaciones que les han puesto, pues realmente en qué estado, digamos, del arte van, cuál es la ruta crítica. Entonces se ha hablado de crear un consejo estratégico, se ha hablado de terminar el programa de readecuación de la cuenca hidrográfica del río, cuál es el trabajo para viabilizar los recursos de los predios, para ampliar la planta de tratamiento, identificar y priorizar las áreas degradadas, los operativos para prevenir las actividades en contra de la conservación del Salto de Tequendama, revocar o suspender las licencias, ¿en qué va eso? Identificar, inventariar y delimitar los humedales, adoptar medidas para restablecer su estructura, en fin, son 37 obligaciones precisas, cada una muy clara en el sentido de cuál es la entidad responsable. En nuestro cuadro, en nuestra información que tenemos, casi que el 100% está sin ejecutar. Por eso queremos citarlos a ustedes, invitarlos para que tengan la oportunidad de explicar cómo va el avance de este trabajo, porque realmente de las 37 obligaciones, pues vemos con gran preocupación que realmente o no tenemos la información o no se publica a tiempo, pero pues no vemos que realmente se pueda cumplir con lo que ha dicho la sentencia al respecto. Entonces, de igual manera, hay una sentencia en relación a los páramos, que esa sería la segunda parte, y me gustaría que al menos brevemente y sin perjuicio que en una audiencia posterior pudiéramos hablar solo del tema de los páramos, que también es sensible, cuáles son las áreas de desarrollo minero, cómo funciona el sistema, en fin, cómo le daríamos aplicación a esta sentencia de los páramos. Aquí también hay un tema de víctimas del conflicto, hay un tema de licencias y permisos ambientales, cuál es el número, cuántos son, cuáles se van a interrumpir, cuáles no. Y bueno, este es un breve resumen porque la idea nuestra de ni manera alguna, sigamos con el mapa, es no gastar nosotros el tiempo en algo que todos sabemos y que el país conoce, sino más bien cada una de las entidades correspondientes decir, mire, de estas 37 a mí me corresponden 6 obligaciones, identificarlas plenamente, qué han avanzado, qué les falta por avanzar, qué obstáculos han tenido en esa coordinación que ustedes hacen, cada cuánto se reúnen, en fin, como esa serie de elementos que ayudarían a desarrollar pues esta situación que realmente es bien compleja, es grave. Y yo quiero comentarles que cuando uno ve avances de otros países, justamente el lunes estuvimos en un tema que nos invitó Planeación Nacional, vemos proyectos en ciudades tan importantes como Londres, el río Támesis, en donde realmente ahí sí tienen carga porque ingresan todos los barcos de carga de vapor totalmente limpio, ¿sí? El río principal en la ciudad de Ginebra, en Suiza, uno puede botar una moneda y se puede ver. Yo creo que son cosas que realmente no son imposibles de lograr. Hay recursos, hay maneras, venimos trabajando en esto y no logramos los resultados. Le hemos comprado 680 hectáreas a lo largo de la cuenca media del río Bogotá para que aparte de su capacidad hidráulica tenga sitios de amortiguación controlada e inundación controlada para evitar o minimizar el riesgo de inundación en la cuenca media del río Bogotá. Este contrato tiene un valor total de 11.654 millones de pesos y tiene un plazo de 19 meses. Estos recursos no son totalmente de la CAR, estos recursos, la CAR invirtió un valor de 5.976 millones, que dentro de este valor no solamente es la consultoría como tal para el ajuste del PONCA, sino que también está incluido el tema de la interventoría de suelos y el tema del estudio de suelos con el IGAC que se requiere hacer para poder hacer este diagnóstico que es el PONCA. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿hay páramos en Colombia o no? Porque ustedes están considerando que no pueden hacer nada que hasta que no salga una delimitación. Como si no existiera la ley, como si la ley 1454 del 2011 en su artículo 173 no prohibiera la minería en páramos, como si ese artículo 173 y ese Plan Nacional de Desarrollo no estuviera vigente.
Como si la sentencia de la Corte Constitucional no dijera que hay que tomar medidas de urgencia para proteger los páramos. El concepto jurídico que tenemos en la CAR es que ya existe una delimitación de los páramos que tenemos nosotros en la jurisdicción CAR, con la delimitación que existe por las coordenadas del Instituto von Humboldt, con coordenadas de 1-100, sobre los cuales estamos empezando a actuar, sino que quisimos primero levantar un diagnóstico de qué se tenía en los páramos de la jurisdicción CAR, precisamente para empezar a actuar. En el primer proceso de contaminación, lo que hicimos rápidamente fue el evaluar cuáles eran las fuentes de contaminación inmediatas y efectivas que estaban violando la norma, la ley, porque la ley dice que a los humedales no puede haber ningún vertimiento directo. Ningún vertimiento así tenga tratamiento. La ley nacional lo dice, del Ministerio de Ambiente. Entonces identificamos 4 fuentes enormes de vertimiento, por ejemplo, en el humedal de Torca, Guaymaral, de importante y estratégico para Bogotá, en el norte, en la autopista norte. Creo que es muy importante la articulación del ejercicio del control. Creo que podemos construir una estrategia más efectiva para el control ambiental. Los alcaldes no tienen resultados, pues van a tener que verse abocados, obviamente, a haber no cumplido una sentencia, y eso les dará problemas de tipo jurídico, amarrados por muchas circunstancias. Si vemos en el caso de Colombia, el 76% de la población habita en zonas urbanas, el 85% del PIB se genera en las ciudades. Entonces no podemos estar pensando y hablando de un crecimiento de las ciudades y de que éstas sean el motor de la economía si no pensamos en la sostenibilidad ambiental de las mismas. Tenemos un censo de 16 familias ubicadas dentro de la ronda del río Bogotá en Villapinzón que se dedican a las curtiembres. De esas 16 familias, solo 2 son sujetas de acuerdo al puntaje de Sisbén para que puedan acceder a recursos públicos o a subsidios para para poderlas reubicar e incluirlas dentro de un programa de vivienda de interés social. Nosotros tenemos una región con 1.400.000 hectáreas en páramos y nevados, ¿no? El 19% de la flora endémica. Tenemos acá, como también lo mencionaba el señor secretario de Ambiente de Cundinamarca, cuando uno suma en toda la región tenemos más de 1 millón de personas viviendo en estos páramos. Lo primero que hace el ministerio es generar una estrategia interna a través de una resolución donde detalla a cada una de las dependencias, direcciones y jefaturas las órdenes de acuerdo a su competencia. Nosotros tenemos 23 órdenes. Yo lo que percibo es que falta gerencia, ¿sí? Gerencia es gerencia y hay que gerenciar. Es del verbo actuar, del verbo presentar respuestas, del verbo impulsar, en fin. Yo entiendo el cronograma que tienen, que yo esperaba que lo hubieran traído para hoy, honestamente, al menos si fuera ese borrador, porque justamente ese es el espacio. Ojalá en el menor tiempo posible ustedes lo puedan pues acordar y revisar e impulsar. Yo creo que aquí es un tema de actuar, y en la medida en que desde el ministerio impulsen toda esta labor, pues yo creo que vamos a tener los resultados. Piense usted que este proyecto de ley pues enhorabuena, pero faltan 2 años de gobierno. O sea, el ministro está desde hace 2 años, de manera que mientras todos los demás ministerios avanzan con sus proyectos de ley que nosotros ya hemos venido sacando adelante, pues le diría que el tema del medio ambiente, pues ahí yo lo veo cojeando. Usted lo puede erradicar cuando quiera, aquí hacen la socialización y lo vamos impulsando, pero sí le diría que eso no es óbice para seguir con el cumplimiento de todas las obligaciones de la sentencia. Sí le diría el tema, le repito, de gerencia. Hay unos proyectos muy importantes en relación con la CAR, como lo menciona el doctor Córdoba, esto también tiene una coordinación mayor para toda la región. Yo lo que le diría es que una de las grandes conclusiones de esta audiencia, agradeciéndoles a todos su presencia, sus importantes aportes, la información que nos prestan, esto sigue en seguimiento. Nosotros vamos a volverlos a citar en unos, no le diría que en unas semanas, porque veo que todavía no están listos, pero sí en unos meses, para que efectivamente ustedes ya tengan como un mayor avance en campo con cada uno de los municipios, resueltos unos temas también financieros, de seguimiento con los contratos que esperamos que también ya los tengan en el tema de la CAR. Y yo creo que ese sería el gran mensaje para el ministerio. Necesitamos realmente una gerencia que muestre resultados. Quedan 2 años de gobierno
quedan 2 años o año y medio para el cumplimiento de la sentencia. Entonces, pues yo que creo es que sí, hay que hacer el horizonte de trabajo para saber del tiempo que queda, qué hemos hecho y qué nos falta. Y a cada una de las entidades, como bien lo señala en sus checklists, pues indicar qué obligaciones tiene y todavía veo yo que falta un gran apoyo del Ministerio a muchos pues entes territoriales que lo requieren en mayor coordinación. Yo creo que las 2 semanas o las 2 reuniones semanales que hacen, yo creo que eso requiere una mayor dinámica.